Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche quiero contarte una historia que quizá te haga pensar 2 veces antes de lanzar una red al agua o de mirar fijamente el reflejo de un río en la oscuridad. Ajusta bien tus auriculares, baja las luces y prepárate para sumergirte en una historia que emerge desde las aguas más oscuras del misterio. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, una advertencia desde la orilla del horror. Mi nombre es Eduardo Castro y nací a orillas del río Tapurú, en una aldea pequeña del interior amazónico. Allí, la vida gira en torno al agua. Pescamos en ella, nos bañamos en ella, sembramos junto a ella y la respetamos, porque en la selva todo lo que se ignora puede matarte. Desde niño escuché las historias que los ancianos contaban cuando la noche caía y el motor del generador se apagaba. Hablaban de encantadas, espíritus femeninos del agua, mitad mujer, mitad bestia, que atraían a los hombres con sus cantos y se los llevaban al fondo del río. Yo, como muchos, reía de eso. Pensaba que eran solo cuentos para mantenernos lejos del agua por la noche. Pero ahora sé que algunas historias sobreviven no porque sean ciertas, sino porque nadie se atreve a olvidarlas. Tenía 43 años cuando ocurrió. Era abril, en plena temporada de pesca. Las lluvias habían sido intensas y el río Tapurú creció tanto que engulló árboles enteros. En esos días, muchos preferían no salir, pero yo estaba desesperado. Había poco pescado y mis 2 hijos pequeños esperaban comida. Así que cargué mi canoa con redes, una linterna de cabeza, y me adentré en un canal que los lugareños llamaban Ramal do Silencio. El nombre le venía perfecto. No había pájaros, ni monos, ni siquiera insectos. Solo agua oscura y árboles muertos flotando como cadáveres sin nombre. Remé hasta que el sol se escondió. Y fue allí donde todo comenzó. Primero escuché un leve chapoteo, como si algo nadara cerca. Nada raro, pensé, hasta que el sonido comenzó a rodearme, a cada lado de la canoa, como si algo o alguien diera vueltas en círculos bajo el agua. Encendí la linterna, apuntando hacia los bordes del río, pero todo lo que vi fue neblina espesa y ramas que parecían moverse solas. De repente, el agua a mi izquierda burbujeó. Me incliné para mirar, y entonces la vi. Emergió como si el río la pariera. Su rostro era bello de lejos, pero no era humano. Su piel era pálida como la luna, los ojos negros, sin iris. El cabello flotaba como algas, largo y viscoso. Sus labios estaban rotos, como si se los hubiera arrancado de tanto gritar bajo el agua. Y aún así sonreía. Lo peor fue la voz. No era un canto, no. Era un lamento, un gemido gutural, como si cada palabra que intentaba pronunciar le doliera. Me hablaba en una lengua que no entendía, pero que sentía en la carne, como si se metiera por mis oídos y me apretara el corazón. Intenté remar, huir, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por algo más que miedo. Era como si su presencia drenara mi fuerza. Entonces comenzó a acercarse. El agua no hacía olas bajo ella. Flotaba, se deslizaba con una suavidad antinatural, sin moverse apenas. En un segundo estaba a metros, al siguiente, a centímetros. Fue entonces que su sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron más, la boca se rasgó como si fuera una herida que se agrandaba y de ella salió un chillido agudo, inhumano, como el llanto de un bebé mezclado con el graznido de un buitre. La canoa se volcó, caí al agua helada y sentí sus manos tomarme por los tobillos. Garras, no eran manos humanas, me arrastraba hacia el fondo mientras yo pataleaba con desesperación. La linterna se perdió en la oscuridad y la última imagen que tuve antes de hundirme por completo fue su rostro deformado, bajo el agua, mirándome fijamente. Y allí, en ese silencio líquido, oí su voz.
Quédate conmigo. En ese momento supe que si no hacía algo, jamás volvería a la superficie. Mi instinto de sobrevivir fue más fuerte que el hechizo de su voz. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré soltarme de aquellas garras heladas. Nadé hacia la superficie mientras el agua me quemaba los ojos y la garganta. Sentía que cada movimiento era más lento, como si el río entero quisiera retenerme. Cuando por fin rompí la superficie y respiré, lo hice como quien despierta de una pesadilla sin aire. Me aferré a un tronco flotante y, jadeando, miré a mi alrededor. No vi su figura, pero el agua seguía agitada, como si aún nadara bajo mí, esperando el momento perfecto para arrastrarme otra vez. Me aferré al tronco con tanta fuerza que mis nudillos sangraron. El frío era insoportable y la neblina parecía haber ganado densidad, cubriéndolo todo como una manta ahogada. Ya no sabía en qué dirección estaba mi canoa, ni siquiera podía ver los árboles de la orilla. Estaba perdido. Entonces lo escuché de nuevo. Su lamento, no desde el agua, desde dentro de mí. Era como si su canto se hubiera quedado impregnado en mi cerebro, repitiéndose una y otra vez, mezclado con pensamientos que no eran míos. Pensamientos oscuros, de muerte, de abandono, de odio por todo lo que alguna vez amé. No era solo un ataque físico, era una invasión espiritual. Quédate conmigo. Esas palabras ahora tenían otro significado, como si me ofreciera algo a cambio. No sé cómo explicarlo, pero por un instante lo consideré. Una parte de mí deseó dejarse hundir, desaparecer. Sentí que ya no importaba si volvía o no, que nadie me extrañaría, que mis hijos estarían mejor sin mí. Ese no era yo. Con un grito de furia, me golpeé el rostro con ambas manos, una y otra vez, hasta que el eco en mi mente se disipó como humo. Fue entonces que vi una luz a lo lejos, muy tenue, un destello entre la niebla. Remando con las manos, usé el tronco como balsa improvisada y avancé hacia ella, orando, suplicando a cualquier fuerza del cielo o del infierno que no fuera otro truco de esa criatura. La luz creció, y con ella una silueta, una pequeña choza de pescador en ruinas, en una isla diminuta que no recordaba haber visto antes. Toqué tierra temblando y me arrastré hasta la cabaña. La puerta estaba abierta. Dentro, apenas una hamaca rota y un altar improvisado. No sé por qué, pero al ver ese altar supe que no estaba solo. Y no me refiero a la sirena. Había algo más allí, un aroma fuerte, como a hojas podridas y humo de resina. Y en una de las paredes, tallado con cuchillo, un símbolo que reconocí de inmediato, un pez atravesado por una lanza. Los viejos decían que ese era el sello de los protectores del río, una secta antigua que usaba brujería para contener a los seres del agua. Fue entonces que una voz masculina habló desde un rincón. Ella no te dejará ir, ya te marcó. Me giré con violencia y vi a un anciano delgado, cubierto con un poncho de paja, sentado en cuclillas, como si llevara horas allí. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos parecían haber visto cosas que ningún hombre debería ver jamás. ¿Quién es ella?, pregunté con la voz quebrada. Una que no fue enterrada. Una madre que parió en el río y perdió a su hijo. Desde entonces canta para que otros la acompañen, no por amor, por odio. ¿Qué hago? Quiero irme. El viejo se acercó y me puso en las manos un pequeño cuenco con barro negro. Úntate esto en los ojos y en la lengua. Ella no puede tocar lo que no ve ni escuchar lo que no responde. Sin pensarlo, lo hice. El sabor era asqueroso y la visión se volvió borrosa, pero al instante el canto cesó. El agua afuera se volvió quieta, silenciosa, como si el río entero contuviera el aliento. «Tienes una oportunidad», dijo el anciano, «pero no remes como antes. Deja que el río decida. No luches. Fluye. Salí de la cabaña
y me interné en una canoa vieja amarrada junto a la isla. Me recosté en ella sin remar y me dejé llevar por la corriente. Minutos, horas, no lo sé. El cielo comenzó a aclararse con las primeras luces del alba, y cuando abrí los ojos, estaba a pocos metros de mi aldea, pero no fue el final, porque aunque el canto desapareció, esa noche me dejó algo que aún me acompaña, un reflejo. Desde ese día, cada vez que me acerco al agua y miro mi reflejo, no siempre veo mi rostro. Volví a casa sin una sola palabra. Mi mujer me recibió con los ojos rojos de tanto llorar. Dijo que habían pasado 3 días desde que salí. 3 días. Yo no recordaba más que una noche. Intenté seguir con mi vida, con las redes, la canoa, el mercado, pero algo en mí había cambiado. No dormía más de 1 hora seguida. Me despertaba empapado, como si me hubieran sumergido en el río mientras dormía. Las pesadillas eran constantes, aunque nunca las recordaba del todo. Solo sentía agua, fría, espesa, pegada a mi piel como si formara parte de ella. Y luego estaban los reflejos. Al principio pensé que era cansancio, falta de sueño, pero una noche, mientras me lavaba las manos en el lavadero detrás de casa, lo vi con claridad. No era mi cara. La forma era parecida, pero la piel era más pálida. Los ojos eran completamente negros. Y la sonrisa, esa sonrisa rota, como una herida abierta. Grité. Mi mujer vino corriendo, pero cuando miró al agua, solo vio mi rostro. ¿Estás enfermo, Eduardo?, me preguntó, preocupada. No supe qué responderle. Con el tiempo, evité los espejos, las superficies con agua. Incluso las cazuelas con caldo me ponían nervioso. A veces, al agacharme, sentía que ella me miraba desde el fondo, burlándose de mí, como si se hubiera metido en mi sangre, en mi sombra. Fui a ver a un curandero, el más respetado de la región. Le conté todo, desde la aparición en el río hasta el anciano de la cabaña. Escuchó en silencio y al final solo me preguntó: ¿le respondiste? ¿Qué? Cuando te habló, cuando dijo que te quedaras con ella, ¿le respondiste? Negué. Estaba seguro de no haber dicho nada, pero el hombre frunció el ceño y dijo: no hace falta hablar con la boca. A veces, solo pensarlo es suficiente. Esa frase me persiguió por semanas. ¿Y si era verdad? ¿Y si, al considerar su oferta por un instante, ya había aceptado? El curandero realizó un ritual. Usó humo, rezos en un idioma extraño, sangre de gallina negra. Durante la ceremonia, convulsioné, vi cosas. Vi un río que no era el Tapurú, era más grande, oscuro, y en su centro una roca con forma de cuna. Una figura lloraba sobre ella. Su llanto era tan agudo que me hizo sangrar los oídos, incluso estando dormido. Cuando desperté, el curandero estaba pálido. No puedo ayudarte, me dijo. Ella no es de aquí, no es una criatura del río. Es una madre rota que se ahogó con su hijo en brazos. Murió maldita y ahora busca reemplazar lo que perdió. Te vio solo, vulnerable, y te eligió. ¿Elegirme para qué? Para ocupar su lugar. No volví a verlo. Pocos días después, su choza fue hallada vacía. Nadie supo a dónde fue. Solo encontraron sus herramientas flotando en el río. Y en la tierra, marcas de pies descalzos entrando al agua. Después de eso, todo se volvió peor. Una madrugada, al regresar de vender pescado, noté algo extraño en mi casa. Mis hijos dormían profundamente, pero sus camas estaban empapadas, como si hubieran sido sumergidas. Mi mujer me miró aterrada. «Eduardo, ¿los llevaste al río anoche?» «Claro que no. ¿Estás loca?» Entonces señaló mi ropa. Estaba mojada hasta la cintura. No recordaba haber salido, ni haberme cambiado, pero el lodo entre mis dedos y las pequeñas algas pegadas a mis pies no dejaban lugar a dudas. Esa noche
Cerramos la casa por dentro, bloqueamos las puertas. Dormimos con una vela encendida en cada cuarto y aún así, a las 3 de la mañana, se escuchó un canto, no desde el río, desde el pozo del patio, un lamento suave, doloroso, y una voz que decía: no quiero llevártelos, solo quiero que vengas tú. Mi mujer despertó llorando. Me miró con el terror de quien ve un cadáver caminar. ¿Qué hiciste, Eduardo? ¿Qué trajiste a esta casa? Solo pude responder con la verdad. Yo no traje nada. Ella me trajo a mí. La mañana siguiente fue distinta. El sol apenas se asomaba y, aún así, el calor era irreal, pesado, como si el aire estuviera cocido. Ningún pájaro cantaba. El río, ese que por generaciones dio vida a nuestra aldea, estaba inmóvil. No corría, no susurraba, se había vuelto un espejo absoluto, y todos lo notaron. Los vecinos no salieron a pescar, los niños no jugaban cerca del agua. Algo en sus instintos más antiguos les decía que el tapurú ese día no quería compañía. Mi mujer me rogó que nos fuéramos, que dejáramos todo atrás, pero era inútil, no podíamos irnos. Cada vez que lo intentábamos, algo pasaba. La camioneta se negaba a encender, los caminos se inundaban sin explicación, los niños se enfermaban de fiebre. Era como si el río nos sujetara con un hilo invisible, estirándolo lo suficiente como para darnos esperanzas, pero tensándolo cada vez que intentábamos escapar. Esa noche decidí hacer lo impensable, regresar al lugar donde todo comenzó. Empaqué lo necesario, un farol, una cruz, agua bendita que me dio una anciana devota y un cuchillo de mango de hueso que pertenecía a mi abuelo. No era superstición, era desesperación, porque ya no era solo yo quien estaba en peligro. Me despedí de mi mujer y mis hijos sin decir a dónde iba. Sabía que si lo hacía, intentarían detenerme. Tomé la canoa y comencé a remar. La niebla volvió a cubrirlo todo al poco tiempo, y con ella el canto. Pero esta vez no sonaba como antes. Era más urgente, más humano, como una madre llamando a su hijo perdido, como un rezo roto. Navegué hasta llegar a esa isla que antes no existía en ningún mapa. Todo estaba como la última vez, la choza, el altar, pero no el anciano. En su lugar había una figura de espaldas, arrodillada frente al río, una mujer. Su cabello caía en hebras, negras y húmedas, sobre una espalda llena de cicatrices. Parecía rezar, murmurando nombres que no entendía. Uno de ellos era el mío. Quise huir, pero mis piernas no respondieron. La mujer se giró lentamente, y aunque su rostro estaba deformado, como una máscara hundida en agua por años, la reconocí, no por haberla visto antes, sino porque ya vivía en mí desde aquella noche maldita. «Llegaste tarde, pescador», dijo, con una voz que salía de su garganta como si arrastrara piedras. «¿Qué quieres de mí?», grité. «Déjanos en paz». Ella extendió sus manos hacia mí. Tenía los dedos rotos, colgando en ángulos imposibles, y sin embargo eran tiernos, como si buscara consuelo. «No quiero paz, quiero lo que el río me robó». Entonces, desde el agua surgió un sonido, un llanto de bebé, débil, ahogado. Vi, entre la niebla, la silueta de una pequeña criatura, flotando envuelta en telas rotas, y algo en mí se rompió. No era solo un espíritu maldito, era una historia incompleta, una madre que jamás tuvo un entierro, un hijo que jamás fue velado, un dolor suspendido. «No puedo darte lo que perdiste», susurré, «pero puedo ayudarte a dejar de buscarlo». Me acerqué lentamente, coloqué el agua bendita en el altar, la cruz sobre la cuna de piedra y el cuchillo en mi mano derecha. Ella me miró, con ojos vacíos, como si lo supiera.
solo la sangre. Termina el lazo, dijo. Me hice un corte profundo en la palma y dejé caer mi sangre sobre el altar. Al instante, el agua del río burbujeó como si hirviera. El canto cesó. La mujer gritó. Un grito tan desgarrador que los árboles perdieron sus hojas, su cuerpo se deshizo en niebla, en vapor y en silencio. Y entonces todo se apagó. Desperté en la orilla al amanecer, cerca de mi aldea. La canoa estaba destrozada, mis ropas secas. El río volvió a fluir. El reflejo, desde ese día, es mío otra vez. Pero no me engaño. Sé que no fue una victoria, solo una tregua. Porque hay lugares que nunca olvidan y aguas que, una vez te han probado, siempre querrán más. Pasaron semanas desde aquella última noche en la isla. La vida pareció volver a la normalidad. Mis hijos dejaron de despertar empapados. Mi mujer recuperó el color en el rostro. Y yo aprendí a vivir con el silencio. Un silencio distinto al anterior, no el del miedo, sino el del respeto. Porque entendí que el Tapurú nunca fue solo agua. Era un umbral, un espejo, un corazón hundido. Seguí pescando, pero ya no solo. Iba con otros, en grupo. Nunca más de noche, nunca más solo, nunca más con el corazón abierto al río. Me hice amigo del sacerdote del pueblo. Le conté a mi manera lo vivido. Me confesé, más para convencerme de que seguía siendo humano que por fe. Él, en lugar de juzgarme, me escuchó. Y al final me dijo algo que jamás olvidaré. A veces, Dios también guarda silencio frente a lo que se arrastra desde abajo. Era una forma elegante de decirme que ni él se atrevía a intervenir en ciertos asuntos. Una noche, mientras dormíamos, mi hija menor se levantó llorando. Decía que alguien le hablaba desde la ventana, que no era una persona, sino una señora con voz mojada. Revisé todo, por dentro y fuera. No había nada, pero al acercarme al pozo, noté que el brocal estaba agrietado, como si algo hubiera empujado desde dentro. Sellamos el pozo, llenamos la parte superior con cemento y colocamos una cruz. Fue entonces cuando la pesadilla volvió, solo que esta vez a través de mí. Ya no la veía frente a mí, sino desde dentro de mis ojos. Era como si compartiéramos cuerpo o recuerdos. Soñaba con su vida, con su muerte. Me convertí en espectador de su tragedia. Vi la aldea antigua donde nació, su marido golpeándola, su hijo, frágil como un pez pequeño. La noche en que huyó, escapando del hombre con el bebé en brazos. El río que la arrastró, la promesa que hizo al morir. Si yo no puedo criar a mi hijo, nadie más lo hará. Desperté llorando, y en la pared de mi habitación, con algas secas y tierra, había un dibujo infantil, un pez con cara de niño. Eso me quebró. Fui a hablar con los ancianos, con los más viejos del pueblo, los que ya no salen, los que murmuraban leyendas que nadie se atrevía a escribir. Uno de ellos, ciego, me tomó la mano y dijo: ella vuelve cada generación, busca un hijo, a veces se lo lleva, a veces toma al padre, pero siempre vuelve. Le pregunté cómo detenerla. Solo sonrió. Detener la lluvia, la corriente, no puedes, pero puedes conocerla y respetarla. Decidí entonces hacer lo que nadie antes hizo, dejar testimonio, este relato, esta confesión, esta advertencia, porque lo que me pasó no fue un castigo, ni una maldición sin sentido. Fue un recordatorio de lo delgado que es el velo entre este mundo y el otro, entre lo que flota y lo que arrastra. Los turistas no creen, los forasteros ríen, pero yo he visto su rostro en la niebla, he oído su canto en las piedras mojadas, he sentido su aliento en la nuca al volver del río con la canoa vacía. A veces, cuando hay luna llena y el Tapurú se queda en silencio, me acerco con una linterna, no para provocarla, solo para asegurarme de que sigue ahí esperándome.
y cuando veo su sombra moviéndose en lo profundo, me doy media vuelta y me voy. No por cobardía, por gratitud, porque entendí que ya no me persigue, me protege o me vigila, nunca lo sabré del todo. Hola otra vez, amante de lo sobrenatural. Si has llegado hasta aquí, mereces más que un agradecimiento. Mereces un silencio reverente, como el que se forma en los segundos previos a una tormenta, cuando la naturaleza aguanta la respiración porque algo sagrado o maldito está a punto de revelarse. Lo que acabas de escuchar no es solo un relato, es un eco, uno que ha estado vagando por generaciones, buscando oídos dispuestos a entenderlo, corazones con el valor suficiente para abrirse a lo inexplicable. Si eres uno de los que no pausó el video, que no adelantó ni un segundo y que se quedó conmigo hasta este instante final, entonces eres parte de los pocos que sienten que hay algo más allá de lo tangible y se atreven a mirarlo de frente. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de sirenas, siempre como criaturas de cuentos o fantasías, pero rara vez como entes trágicos, atormentados, nacidos del dolor humano y la desesperación? ¿Y si te dijera que en ríos olvidados, en pozos silenciados por el musgo y en espejos de agua inmóvil, hay seres que nunca fueron leyendas, sino secretos que aún respiran bajo la superficie? Por eso, si este relato tocó algo dentro de ti, una memoria lejana, un miedo antiguo, o tal vez solo una extraña curiosidad, quiero pedirte algo especial. Comenta esta frase en los comentarios: el río no olvida. Así sabré que tú eres de los valientes, de los que resisten hasta el final, de los que merecen conocer las historias que pocos están preparados para escuchar. Y si sientes que esta historia debería llegar a otros, si crees que hay más almas que necesitan oír esta advertencia disfrazada de relato, entonces comparte este video. Envíaselo a un amigo que ama el misterio. Públicalo donde otros buscan respuestas en la oscuridad, porque cada nueva persona que escucha fortalece el muro entre nuestro mundo y el otro. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. No lo haces solo por mí, sino por cada historia que espera ser contada, por cada sombra que aún no ha encontrado voz. Cada me gusta es como un farol encendido en medio de la niebla. Cada suscripción es un paso más hacia los rincones donde el miedo aún respira. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Y recuerda, no todos los reflejos en el agua son tuyos. Nos vemos en el próximo relato, aquí, donde las palabras se hunden y el abismo responde. El pescador.